quiero decirle que esta clase es importante para todos nosotros porque siempre nos van a preguntar ¿y dónde comienza la iglesia? Para la iglesia católica, el fundador de la iglesia es Cristo, pero el que la ejecutó y que la coordinó y que Cristo mismo le dijo que la siguiera, que agarró la estafeta, pues fue Pedro, ¿verdad? Por órdenes de Cristo. Usted más o menos, la mayoría de aquí, ¿cuántos fueron católicos? Levanten la mano. Bueno, yo por tradición fui católico hasta como a los 15 años, que estaba en el seminario católico. Pero de repente me di cuenta que no podía contenerme. Entonces me salí, ¿verdad? Porque tuvimos una charla de un año, que vas y venías a tu casa, volvés. Y me dijo, el que no tenga don de continencia para hacer el pacto o el trato de celibato, no puede continuar. Ahí son claros y pelados también. Porque yo he oído un montón de cosas que dicen, eso es parte de la clase ya, un montón de cosas que dice la gente de la iglesia católica. Pero hay cosas que son ciertas y hay cosas que son exageradamente mentiras. Entonces, como persona que estuve yo un año yendo y viniendo, les puedo decir que hay algunas cosas buenas y algunas cosas horrorosamente incorrectas, ¿verdad? Pero vamos a verlo durante la clase, ¿verdad? Quiero decirle que tenemos el contenido por el momento de 5 páginas, como decía el pastor. Eso es horriblemente larguísimo. Lo vamos a ver en 3 o 6 meses, no sé, según yo sigo las indicaciones que me diga el máster aquí, el regente, el rector, ¿verdad? La historia del cristianismo se refiere a la religión cristiana. Cuando hablamos de historia del cristianismo, estamos hablando de la iglesia cristiana. Iglesia cristiana en general, ¿verdad? Sus seguidores y la iglesia con sus diversas denominaciones, ¿verdad? El hombre es el que ha optado por dividirse, pero ciertamente el Señor vendrá por una iglesia, por una persona. No vendrá por la denominación, no vendrá porque si aquí hay 100, si aquí se reúnen 200, si aquí se reúnen de repente 50, porque como pastor y mi experiencia yo he tenido, y aquí hay varios pastores, no me van a dejar mentir. De repente la iglesia se llena y parece que el mar trae ya ahí los cangrejos, las jaivas, ¿cómo se llama una? Aguamala, se llama un animalito que parece transparente, no sé si lo vi. Bueno, hay de todo. Entonces el mar se llena y de repente se vació. Y uno dice, ¿y los hermanitos lindos y preciosos qué se hicieron? Ni modo, está el pastor con su familia alabando al Señor siempre, ¿verdad? Pero somos los hombres los que hemos hecho denominaciones, o sea, diferentes clases de nombre, ¿verdad? Y confesiones, creencias. El cristianismo surgió en el Levant, ahora se llama Palestina e Israel, a mediados del siglo I después de Cristo. Levant se llamaba, ahora llamado Palestina, a mediados del siglo I. De todo modo, este folleto yo se lo voy a proporcionar, son 5 hojas por el momento, que yo logré conseguir la copia de una manera que usted ni se imagina, porque es un libro así como dice el hermano grandote, y hay que recopiarlo y hay que retallarlo, porque hay algunos errores de typeo en ese libro que conseguí, ¿verdad? Porque estamos tratando de dar lo máximo, ¿verdad? Que esta universidad sea lo máximo, aunque seamos pequeños, pero somos lo máximo. Como le decían a Chapulín, eres lo máximo, Chapulín. Bueno, la Universidad Teológica Internacional es lo máximo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Dónde quedamos? En Levant, a mediados del siglo I después de Cristo. El cristianismo se extendió inicialmente a partir de Jerusalén, todo el cercano siglo I.
todo el cercano oriente, en lugares como Siria, Asiria, la Mesopotamia, Fenicia, el Asia Menor, ¿verdad? Jordania y Egipto. Hay muchos historiadores, y son libros que no están en la Biblia, y lo debe saber aquí los ilustres caballeros que están aquí a mi lado derecho y algunos de ustedes, y dicen comentaristas que Jesús se preparó para ir a la cruz como humano en Egipto. Y ahí aprendió el arte de los faquiris, supuestamente comentarista. Eso no está en la Biblia, pero nosotros como teólogos tenemos la obligación suma, oiga bien, suma, porque ustedes también, algunos ya son, unos serán y unos siguen aprendiendo, así como yo, tenemos la suma obligación de averiguar todo. Nos pasa y nos debe de pasar como el médico, como el abogado, aún como el psicólogo, porque no, esto va en aumento. Aunque la Biblia ya se escribió y no puede nadie aumentarle, pero la iglesia sigue su historia, ¿verdad? Y estamos viendo la historia del cristianismo. Entonces, en el siglo IV fue adoptado sucesivamente como la religión del Estado por Armenia en el año 301. En Armenia, pues, Georgia en el 319, el imperio de Aksum en el 325 y en el imperio romano en el 380, que no es una frecuencia radial, ¿verdad? Se hizo común a toda Europa en la Edad Media y se expandió por todo el mundo durante Europa, la era de la exploración, llamada la era de la exploración, a partir del Renacimiento, para convertirse en la religión más grande del mundo. Hay cristianos por todo el mundo. Hay islamistas no en todo el mundo, o musulmanes. Hay prosélitos y confesos judíos o de la religión judía, no por todo el mundo. Hay más cristianos y hay más ateos en todo el mundo. Eso usted lo debe de manejar. Manéjenlo bien, ¿verdad? Vuelvo a repetir, hay musulmanes y seguidores de los musulmanes que no son árabes, pero sí se convirtieron al islamismo, no en todo el mundo, pero han ido creciendo los projudíos o judaizantes, ¿verdad? Que ya ese es otro tema. No hay en todo el mundo, y hay los prosélitos, son los que siguen, los seguidores o sequitos, ¿verdad? De los judíos, gente que se convierte al judaísmo, y en el caso de los varones tienen que cortarse el prepucio y hacer todos los rituales del pueblo judío, ¿verdad? Entonces, pero lo que más hay en todo el mundo es cristiano. Es lo que yo le decía allá en el lobby, en la entrada de la iglesia. Cristianos hay en Rusia. Yo creo que hay hijos de Dios en Rusia. Yo creo que hay hijos de Dios clamando por esa guerra en Ucrania, que la están viviendo en vivo y a todo color. Y creo que hay cristianos en Inglaterra, creo que hay cristianos en toda Europa, ¿verdad? Que ha ido creciendo en Europa. Oiga bien, en Europa ha ido creciendo el musulmán o islamista. Se le dice islamista al que es una persona que no es de la raza árabe y se convirtió en musulmán. Yo tengo unos folletos que me los regaló, dicho sea de paso, un árabe que vendía ahí en la tienda, que se llamaba Alejandría. Se llama Nabil Musa Saleh. Vive en Panamá. Todavía me escribo con él
Yo le regalé una santa Biblia cuando yo era un evangelista de esos que solo pegaba gritos y no enseñaba, sino que tal vez a lo mejor hasta extravié mucha gente. Sí, es verdad, porque no sabía nada, solo agarraba la Biblia y al fuego, que el otro, y aquí, que allá. Que el Espíritu me da, bueno, el Espíritu Santo claro que nos da, porque voy a menospreciar eso, claro que sí, pero como le dije yo y les vengo diciendo, si no le metemos nada a la canica, al cerebro, naranja para un olmo, chancho con yuca con bajo, sí, no nos va a servir para nada. Entonces tenemos que estudiar, y ese es lo que yo le decía a la hermana Lucía Patricia Can. Es decepcionante a veces saber de pastores que les gusta estar en la misión, en la Biblia, en esto, en el otro, en la obra, pero no quieren aprender. Cuando está tan fácil aprender, ¿verdad? Yo puedo considerar que antes de haber conocido al hermano Jaime, dicho sea de paso, está aquí presente y está vivo, yo decía cualquier pamplinada en el púlpito, cualquier locurita que se me ocurriera. Pero de repente que el Señor de alguna manera maravillosa y misteriosa, conocí al siervo Jaime, y él es el que me invitó a estudiar, hombre, estudiar, tal vez alguna cosa ruidosa me oyó de mi boca, y entonces él me dio a que yo estudiara. Y bueno, aquí estamos pues gracias al Señor, ¿verdad? Porque la verdad que si usted no estudia Derecho, no va a ser licenciado en Derecho. Si usted no estudia Psicología, no va a hacer nada de Psicología. Cada quien en su materia, lo que le gusta. Si a usted le gusta hablar de las cosas de Dios, cuando usted se sienta con otros hermanos en una rueda y come su par de donas o cualquier repostería que usted quiera con su buen café y habla de Dios, está haciendo teología. Pero hay que hacer teología de una manera correcta, para no extraviar al oyente. Acuérdense de la recomendación que dijo Pablo. Pablo dijo estas palabras, dice: preséntate ante Dios como un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad, La palabra de Dios no la podemos usar para falsear o para nuestro beneficio, sino para quitarle la venda a aquellos que la tienen. Hay mucho ritualismo y hay muchas cosas que se practican actualmente en la iglesia actual, pero eso no hemos llegado hasta ahí. Entonces la era de la exploración es a partir del Renacimiento para convertirse en la religión más grande del mundo. Hoy en día hay más de 2.000 millones de cristianos. Se puede decir que hay ya casi 3.000 y pico millones de cristianos. Me hacía una pregunta un hermano cristiano bautista ayer, me decía: pastor, ¿dónde puedo saber cuántos cristianos hay en el mundo en la actualidad? Bueno, pregúntale a don Google. Tal vez don Google te dice. Y se fue y él me dijo: pastor, dice que hay casi 4.000 millones de cristianos. Hay cristianos en Corea del Norte que están siendo perseguidos, que están apresados. Hay cristianos en Vietnam, hay cristianos en Indonesia, aunque usted no lo crea. Hay cristianos en las Islas del Tigre, hay cristianos en Islandia, hay cristianos donde usted menos se imagine, hay cristianos. Entonces, hoy en día, como pusimos ahí, hay más de 3.000 millones de cristianos, 1/3 de la humanidad, ¿verdad? El cristianismo está dividido en la iglesia católica romana, porque el católico no han satanizado: este es católico. No, católico significa universal, ¿verdad? Pero cuando hablamos de católica romano, nos imaginamos al clero, al papado, a los cardenales y a ser usted, ¿verdad? Que están ¿dónde? En Roma, en un lugar que le dicen que es un país pequeñísimo llamado el Vaticano, ¿verdad? Y la otra es la iglesia ortodoxa oriental, que se encuentra dividida
Todavía hay, creo yo no sé si se llama Yugoslavia todavía ahí, hermano. Yugoslavia, Ucrania, Rusia, Estonia, Polonia, Bielorrusia. Ahí hay todo ese sector, como dice el pastor, hay cristianos ortodoxos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos están apegados a lo que enseña la Biblia, no lo que enseña el catolicismo romano. No se alinean a lo que diga el Papa, sino que se alinean a lo que dice la Biblia. Entonces es la iglesia católica ortodoxa. ¿Católica por qué? Porque son universales, son cristianos. El señor llamado presidente de Rusia, Putin, es cristiano ortodoxo, ¿verdad? Y no le estoy haciendo propaganda, pero le preguntaron a él, uno de Arabia, ¿cuándo va a permitir una mezquita en Rusia? Cuando ustedes permitan iglesias cristianas en su territorio, nosotros en Rusia vamos a permitir una mezquita y miles las que quieran poner en Rusia, ¿verdad? Hay que orar por todo. Alguien me dijo a mí, hay que orar por Rusia, por nuestros enemigos. Yo no soy enemigo de Rusia. Como cristiano yo no soy enemigo de Ucrania. Yo no soy enemigo de los Estados Unidos. Yo no soy enemigo de Honduras. Yo no soy enemigo de ningún país, de ningún ciudadano, de ninguna de esas nacionalidades, ni de ninguna que no haya mencionado. Nosotros los cristianos solo tenemos un común enemigo. Y ese ya ustedes lo saben. No lo pronuncie porque no es bueno darle gloria a ese señor caído. Hay muchos que cantan en el culto y solo a Satanás, y que vi a Satanás, y que Satanás me dijo, estos son elocuentes, digo yo, como y conversan a cada rato con el enemigo. Yo no ni cruzaría palabras con el tal, ¿verdad? A mí me gustaría mejor cruzar palabras con mi Señor, oír su voz audible. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermano? Amén. Pero hay gente que pasan a dar testimonio que hablaron con Satanás. Que Dios lo reprenda a él y al que habló. Entonces tenemos en la iglesia ortodoxa oriental, así se llama. En el gran cisma del 1054 se dividió la iglesia católica en la iglesia ortodoxa y la oriental. Después vino la reforma protestante que dividió a la iglesia católica romana en muchas diferentes denominaciones, ¿verdad? Vamos a llegar hasta donde dice después iglesia apostólica, pero no estamos hablando de los hermanos apostólicos, estamos hablando de los apóstoles. Vamos a llegar hasta ahí y les voy a dejar una tarea de investigación, porque para mí el teólogo siempre debe de estar investigando a ver si el profesor no le está dando gol, ¿verdad? Y si usted puede saber más que yo, bendito sea Dios, ¿verdad? Tal vez usted va a ser un próximo profesor, no lo sabemos, o ya lo es. Me gustó una contestación de una hermana de aquí, me dijo, yo doy clase en la tarde en tal lugar. Y me alegro que esté dando clases, porque eso quiere decir que no se está trabajando en vano, ni ella está haciendo las cosas en vano, sino que hay un fruto. Además estudiamos, ¿por qué? Porque es bueno presentar defensa con mansedumbre, hacer apología de la palabra de Dios. Hay muchas controversias ahí afuera que se oyen locuritas y cosas que, oye, el evangelio se está volviendo católico. Hace 15 días una persona murió, hija de un pastor. Oiga bien, esto es un tic, pero no nervioso. Es un comentario mío, pero digo, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo podemos tirarle piedra a la iglesia católica romana si estamos hasta peor? Entonces, después de los 9 días que murió la iglesia pastor, hicieron otro culto. Y yo me pongo a pensar, 9 días. Un evangélico, cristiano evangélico o protestante, haciendo 9 días. ¿Usted sabe para qué los católicos hacen misa de 9 días? Hay credo también de misa. ¿Usted sabe para qué?
Hay gente que critica el catolicismo pero no sabe su doctrina. Y eso también usted lo deberá de saber. Porque para presentar defensa con mansedumbre, usted debe de saber las artimañas del contrario. Por ejemplo, cuando uno es soldado, porque yo fui soldado, nos decía que teníamos que estudiar al contrario. Todas sus características, desde cómo se vestían hasta cómo se desvestían, qué fumaban, qué hacían, cómo se divertían, qué pensaban, dónde estaban. Y no es que los católicos son nuestros enemigos, pero debemos de saber las características, y esa clase la van a dar aquí también, sobre las religiones y las denominaciones. Entonces, un católico hace novenario para el descanso del alma en el purgatorio. En el purgatorio. Nosotros los cristianos evangélicos y los que somos cristianos protestantes no creemos, o sí creemos en el purgatorio. Levante la mano los que creen en el purgatorio. Porque si creen en el purgatorio, pues bienvenidos sean. Aquí estamos estudiando teología, no estamos estudiando denominación. Pero como yo sé que todos somos cristianos aquí, evangélicos y unos protestantes como yo, entonces creemos que no necesitamos, si ya morimos salvos, no necesitamos más que Cristo. Solamente Cristo y solamente Cristo. Pero rápido, porque estamos filmando en unas cámaras que están secretas. Son bromas, haga el comentario. La iglesia católica tiene tres iglesias. La iglesia triunfante, la iglesia que está en el purgatorio y la iglesia que está caminando. Entonces, la iglesia triunfante es la que está con Cristo. La iglesia purgante es la que está en el purgatorio. Sí. Verídico. Y entonces, la que estamos caminando aquí, la iglesia caminante. Bueno, eso es Sucede que las dos iglesias, tanto la caminante como la triunfante, oran por los que están en el sacrificio para llevarse para allá, etcétera. bueno, honor a pronombres. Que ore por nosotros. Entonces, son palabras latinas. Ustedes deben saber que en 1964 fue que se quitó las misas en latín, ¿verdad? Eso lo hizo Pablo VI. Bueno, los que fuimos católicos sabemos muchos datos, las encíclicas o cartas papales, ¿verdad? Entonces, así uno debe saber, y si no sabe, pues me pregunta, algunas cosas sé, algunas cosas no sé. Entonces, en 1964 fue que se permitió dar la misa en español. 1964. El que dio la orden fue Pablo VI, el Papa. Bueno, sigamos, pues. Como dice, el cristianismo temprano, año 33 al 325, ¿verdad? Desde el tiempo de Jesús hasta después de Jesús. Durante sus primeros años el cristianismo pasó a ser una siguiente religión projudía o judía del siglo I a una religión que existía en todo el mundo, greco-romano y más allá. De todos modos, este material, si usted lo quiere, lo vamos a fotocopiar. Hay dos maneras, para que no digan que yo vengo a hacer negocios, porque alguien por ahí comentó y vino, lanzó la llamarada y se fue. Son creyentes incendiarios. ¿Ah? Sí, pero a mí me gusta ser transparente. Ahí voy a hacer como el Pentecostés dice, estoy en el púlpito. Santidad de Jehová. Hay que ser honesto, aunque no esté en el púlpito. Entonces tenemos las dos maneras. Una, que usted me va a dar cierta cantidad para que yo se la traiga el próximo sábado, pero eso no va a significar que usted no me va a hacer los exámenes. Ahora los exámenes van a ser dictados en esta ocasión. No se los voy a enviar, sino que se los voy a dictar. Vamos a tener, alguien me preguntó, ¿no va a haber exposición? Sí, va a haber exposición y va a haber investigación. Ya. Hay algunas cosas que usted debe de anotar, así como el pastor les da aparte de la clase,
tics importantísimo, usted lo debe de anotar, porque eso es importante en un buen alumno. Estudia antes, pues es una palabra compuesta. Estudia antes, investiga antes, escudriña antes, desmenuza antes, averigua antes. Ya, hagan las deberes, leían las escrituras para ver si esas cosas eran como así, si eran así, para ver si Pablo, si Pedro, si Juan, si Priscila, Aquila y Apolo, si es posible, no les metían gol. ¿Me entiende? Entonces, se lo vamos a seguir si usted quiere captar algo y apunta. El cristianismo primitivo, cavernícola, pues, le dije al hermano Meneses, se puede dividir en dos fases distintas. El período apostólico, cuando los primeros apóstoles estaban con vida y llevando la iglesia o presidiéndola. La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Usted ya sabe eso. Y el periodo post-apostólico o después de los apóstoles, cuando uno de los primeros estructuras episcopal se desarrolló y la persecución fue periódicamente intensa. Aquí no hay persecución. Alguien me dijo que en Mazachapa ya le pidieron carnet, le pidieron no sé qué, no sé cuánto para seguir predicando. Bueno, no sabía que Mazachapa era una república independiente de Nicaragua, pero bueno. En Managua todavía no nos han pedido o nos han cerrado, aunque indirectamente pues pasa la de, no sé cuántos vieron, eso es un tic mío, ¿verdad? ¿Cuántos vieron la película Su Excelencia con Mario Moreno? ¿Verdad? Llegaba un señor y que le den la visa. No sé a qué país estaba ridiculizando Cantinflas. No me pregunte a mí, usted imagíneselo. Entonces el hombre le lleva por fin todito el papelaje y le dice Cantinflas, no, aquí te falta un papel. ¿Cuál? Dios mío, me falta. Te falta la defunción. Sí. Terrible el muchacho, ¿verdad? Entonces, volvamos al tema. El cristianismo primitivo se puede dividir en dos fases, dijimos, el periodo apostólico y el periodo posapostólico. Cuando uno de sus primeros fue perseguido, entonces estábamos hablando de la persecución. Entonces, en gobernación, ahí está el asunto. En gobernación usted ya llega contento, aquí llevo todo el papelaje y de repente te dice negativa de bienes. Vení con la negativa de bienes. Aunque lo oiga, negativa de hijos. ¿Cómo que negativa de hijos? Acabo que me estoy divorciando. Ya no hayan que pedir. Entonces, aunque hoy se oiga feo y se esté grabando o no se esté grabando, y usted se le quede grabado lo que yo estoy diciendo aquí, como cristiano digo yo que eso está jugando con los hijos de Dios. Y por eso hemos detenido, gloria a Dios. Pues. Políticamente hablando, no estoy hablando de política, estoy diciendo que eso no se hace. Hombre, estos son los requisitos, que sean 100. Vaya y tráigame. Pero vos venís con los 100 astutos y te dicen, te falta uno. Eso se llama estar jugando con la iglesia del Señor. Entonces eso para mí, a mi modo de ver, es un pseudo persecución. Porque si no tenés todos tus papeles en regla, no podés jugar. En la próxima van a decir, bueno, el que no tenga sus papeles en regla, como dijo aquel, Sucrefresh y ¿cómo se llamaba el del Estadio Nacional, hermano? No, el otro. No, el que anunciaba en el estadio. Fonguito. Fuera seco, fuera seco. Fuera la segunda, pues el que le está haciendo los masajes al boxeador, que ya empieza el pleito. Entonces,
Nos van a decir fuera de ahí. Usted no puede predicar porque le falta el papel número 101. Entonces eso es una persecución indirecta para mí. Ojalá pues se componga este asunto, estemos orando. Hay poder en la oración y sobre todo a quien dirigimos la oración, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, hablamos del periodo de persecución. Fue periódicamente intensa. La persecución fue tan intensa que ya no podían estar visibles, sino que se escondían en catacumbas. Catacumbas o cuevas subterráneas, ¿verdad? La persecución romana de los cristianos terminó en el año 313. En el año 313 después de Cristo. Y oiga, la persecución no solamente era del Imperio Romano, sino que también era de los celosos judíos. ¿Ya? De los celosos judíos. O sea, para mí eran celos lo de los judíos porque perseguían a la iglesia del Señor Jesucristo. O a los prosélitos, seguidores, los que adoraban y amaban al Rey de Reyes y Señor de Señores en aquel entonces, pudiéramos decir así, ¿verdad? Entonces, bajo el reinado de Constantino el Grande, se terminó la persecución, quien en el año 325, manejen las fechas, hizo que el primer concilio de Nicea sea el inicio del periodo de los demás 7 concilios ecuménicos, unidad de pensamientos. Esa es mi descifración o mi término que yo describo, que quiere decir ecuménico, ¿verdad? La diversidad de pensamientos, ¿verdad? O mis creencias que yo practico se unen en que nos unimos con los católicos. Pónganse a pensar, empecemos a usar la chibola, la canica. ¿En qué podemos nosotros unirnos con los católicos? Un ejemplo, pues estoy poniéndole, no estoy diciendo que lo hagamos, es un ejemplo. Como estudiantes empecemos a usar la chispa. Antes decían la chispa de la vida era la Coca-Cola, pero no, la chispa de la vida es el cerebro que el Señor nos dio. A veces no lo estamos usando totalmente. Entonces, ¿qué es lo que nos puede unir con los católicos nosotros? El ser trinitarios algunos, la Trinidad algunos. Otra cosa que nos puede unir, el matrimonio, que para el católico el matrimonio es forever and forever and forever. Yo me acuerdo que en el año 70, los años 70, divorciarse era un gran boom. Y me perdonan, ¿verdad? Yo no estoy en contra de quien esté casado otra vez, ni nada de eso. No estamos viendo eso. Pero estoy generalizando. Era un gran boom. Doña Carmenza se acaba de divorciar con don Terulio. Eso era una noticia, pero grandísima. Y en aquel tiempo había más católicos que protestantes evangélicos. Y no que me esté adelantando los acontecimientos, ¿verdad? Pero, ¿por qué Salón del Reino no se llama Iglesia del Reino de los Testigos de Jehová? ¿Por qué la sala evangélica se llama sala evangélica? Bueno, eso lo vamos a averiguar más adelante, porque estamos viendo la historia del cristianismo. Y al estudiar la historia del cristianismo nos conlleva a estudiar por consiguiente a la iglesia. Porque no puede haber historia del cristianismo si no hay iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces Constantino el Grande hizo el primer concilio en Nicea, ¿verdad? 325, el inicio del periodo de los primeros 7 concilios ecuménicos. Bueno,
Vamos a quedar hasta ahí, pero voy a dejarles un trabajito, ¿verdad? Un pequeño trabajo de investigación. Si tiene usted libro, les voy a dar un tip importante, tips importantes. Usted quiere obtener la información de esta tarea que yo le voy a dar, va a ser de carácter personal primeramente, y en segundo va a ser, vamos a contarnos un día de esto cuando estemos casi todos, para dividirnos en varios grupos, para que todos participemos, ¿verdad? Y hagamos una exposición buena. Haga de cuenta que usted está en una apología, está defendiendo su fe ante ateos, ojalá testigos de Jehová, ante ateos, ante gente blasfema, ante gente que le vale comino el nombre de Jehová, el nombre del Señor, Yahvé, como usted le quiera llamar. El Señor tiene un montón de nombres. Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno, Príncipe de paz, es Dios con nosotros. Dice que también se llama un niño nos ha nacido, imagínense, y se llama la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cómo no se llama el Señor? Él se llama la puerta, se llama la luz, se llama la vida, se llama el camino, la verdad. ¿Cuántos nombres no tiene Dios? Porque haciendo referencia a los apostólicos, y perdónenme, ahora yo me cafeteo con 3 apostólicos, porque antes no me querían, pero ahora ya me aceptan, y yo los tengo que querer, pues ni modo, tengo que amar al enemigo, son bromas. Son bromas. Yo amo a todos los que aman a Cristo, porque Pablo escribió en una de las cartas en Corintios, dijo, y el que no ame a nuestro Señor Jesucristo sea maldito, no diga anatema, sea maldito. Entonces todos los que amamos a Cristo, llamémonos como nos llamemos, son mis hermanos, son mi familia, la fe. Entonces con ellos yo me cafeteo, me tiro mi café con ellos, y pasamos a la segunda ronda y estamos hablando, ¿verdad? Y entonces creo yo que la tarea va a ser la siguiente. Entonces lo que les estaba diciendo, que usted puede conseguir libros afines a la historia del cristianismo en la librería Bautista o la Casa Bautista de Publicaciones, que queda en el semáforo de la estatua de José Martí para el lago. Todavía hay que dar un remanente porque yo creo que ya están cerrando. Entonces puede ser que usted haya un libro allí. Es bueno invertir en libros. Usted no se lo va a llevar en la caja ni a la tumba, pero va a adquirir conocimientos mientras está vivo o está viva, ¿verdad? Entonces hay que invertir. ¿Cuántos de nosotros en el mundo perdido invertíamos en cajillas de cerveza, cajillas de esto, y que ponete tal música? Bueno, los que fuimos cantineros y barceros y todo lo que ustedes se imaginan, ¿cuánto no gasté yo en eso? Y gastar en un buen libro, en un buen documento, bien vale la pena. Bueno, en la Casa Oquí también puede investigar. Bueno, yo le voy a mandar ahí en la página de TIU un lugar que es una editorial que lo representa un hermano que se llama John López, lo conoce el pastor, y ellos tienen también historia del cristianismo, ¿ya? Ellos son presbiterianos, ¿verdad? Y tienen una buena literatura. Usted tiene que quitarse ese prejuicio, que porque es presbiteriano, que porque es pentecostés, que porque es apostólico. No, tenemos que quitarnos ese prejuicio y hagamos la de Pablo. Agarro lo bueno. Aunque la Biblia no dice que desechemos lo malo, pero es por ende, implícito, que hay que votar, ¿verdad? Y solo agarrar lo bueno. Buenos ejemplos. Entonces la tarea consiste en lo siguiente: detallar el año
¿verdad? El año, la fecha, de dónde nace la iglesia apostólica y hasta dónde termina. Sin embargo, yo ya les di un tip ahorita, pero no me escucharon, ¿verdad? Los que pusieron y apuntaron se van a dar cuenta que yo ya les dije prácticamente la respuesta, pero sería bueno que usted me lo detalle. Apostólica. ¿Cómo es la iglesia apostólica? Entonces averigua, si usted apuntó, usted averigua, ¿verdad? Entonces hubiera sido importante que yo les dé todo esto, pero vamos a verlo en 6 meses. Y 6 meses por 4, 24, son 24 encuentros de sábado. Ya tenemos el primero, nos faltan 23. Ojalá no se aburren de verme a mí. Yo no me aburro de verlos a ustedes. Entonces, lo que yo quiero que usted aprenda, que usted se vuelva apologeta, defensor de su fe, ¿verdad? Y como le digo, lo que usted oiga de mí, no todo quiere decir que sea cierto, ni todo quiere decir que sea falso. Usted debe ser un máximo estudiante. Estudia antes. Usted quiere dar, como dicen aquí en Nicaragua, no está grabando, hermano. A mí me gusta decir palabras populares. ¿Sabes? Usted quiere dar bola en lo que a usted le gusta. Especialícese en lo que le gusta. Usted es predicadora, es predicador. De una buena conferencia. Porque casi siempre, bueno, se dice que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede ser pastor, y bueno, y que la iglesia, y que la Santa Biblia, y que, bueno, yo creo que en estos tiempos todo es por gracia. Todo es por gracia. La palabra de Dios me enseña a mí que la gracia es una dispensa. Y yo no soy judío. Ya es una tradición, bueno, aunque el pastor enseñó el otro día porque la mujer debe estar sumisa y esto y el otro, yo estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasaría si todos los hombres se mueren y desaparecen? La palabra de Dios estaría presa. Esa es una opinión mía. Eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que la mujer debe estar sumisa. Pablo dice que se le impide a la mujer hablar, que si tiene alguna pregunta que la haga a su marido en su casa. Estoy parafraseando, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, y más etcétera, ¿verdad? Pero como todo es por gracia, como dijo Pablo, todo me es lícito, no todo conviene, todo me es lícito, mas no todo edifica. Y en otra dice, todo me es lícito, mas no todo conviene, y todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Entonces, quiero que me traigan eso, ¿verdad? Todo lo que conlleva la iglesia apostólica. No me ponga que es la unitaria o los sabelianos. No. Es la iglesia apostólica. A ver, ¿cuántos oyeron a qué me refería cuando hablaba de iglesia apostólica? Cuando estaban vivos los apóstoles. Y acaban de darle un tics importantísimo. Dicen los gringos, very important. Very important. Entonces, es muy importante que usted ponga atención. La tarea es la siguiente: descríbame la fecha, el año, pues todo, la fecha conlleva el año, ya el lugar y todo, pues ya es cosa de usted, lo que usted investigue. No me la traiga copy-paste, a mano. Ahí está el siervo. ¿Qué decía David King? Los 4 evangelios, apúntemelo. 4 evangelios quiero que usted apuntar. ¿Apuntar cómo? Copiar íntegramente. Un coreano, David King, ya murió, profesor de nosotros. Los 4 evangelios. Usted sabe, vino matándome, escribiendo los 4 evangelios. Pero así se aprende. Pero si usted viene y copy-paste, entonces estamos mal. Cópielo, para que usted le empiece a grabar lo que usted
lo que usted necesita para seguir siendo un cristiano con convicción.